¿Qué es un logaritmo? Es una operación que nos permite encontrar el exponente al cual hay que elevar una base para encontrar un determinado resultado. Se anota de esta forma y se lee: el logaritmo en base a de b es igual a c. Esto se cumple siempre que la base a elevada al exponente c dé como resultado b. Y tiene determinadas restricciones. La base a debe cumplir con ser siempre mayor que 0 y distinta de 1. Es decir, a tiene que ser positiva, distinta de 0 y también distinta de 1. Y el argumento, que así se denomina b, debe ser mayor que 0, es decir, siempre positivo y distinto de 0. Veamos un ejemplo. ¿Cómo calculamos el logaritmo en base 2 de 8? Debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿A qué exponente tengo que elevar la base 2 para que me quede 8 de resultado? Evidentemente, el 2 lo tengo que elevar a la 3. Este es el resultado del logaritmo. Bien, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 da 8. Veamos ahora las propiedades. Logaritmo de un producto. Esta propiedad me dice que el logaritmo de un producto se puede calcular como la suma de los logaritmos de los factores. Recordemos, ¿qué son los factores? Las partes de un producto, ¿sí? X por Y es un producto, cada uno de ellos, X e Y, son factores. Y siempre estamos hablando de la misma base. Entonces, veamos si esta propiedad realmente se cumple. Supongamos este ejemplo, logaritmo en base 2 de 4 por 16. Según la propiedad, podríamos calcularla como logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 16, es decir, la suma de los logaritmos de cada factor. Si calculáramos esta forma, tenemos acá 4 por 16, queda 64, logaritmo en base 2 de 64, ¿cuánto es? ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 64? 6. Veamos qué pasa si lo resolvemos de esta forma. Logaritmo en base 2 de 4 es 2, logaritmo en base 2 de 16 es 4, 2 más 4 da 6. Hemos comprobado que la propiedad se cumple. ¿Cómo la aplicamos? Si nos dan el logaritmo de un producto, fíjense que en este caso, este sería complicado de resolver, pero aplicando la propiedad se torna muy simple. Es decir, aplicamos la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Bien, logaritmo en base 3 de 27 es 3 y logaritmo en base 3 de 81 es 4. 3 más 4, 7 y ese sería el resultado en este caso. Veamos ahora otra propiedad, logaritmo de un cociente. Esta propiedad nos dice que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Igual que vimos en la propiedad anterior, podemos comprobar que realmente esta propiedad se cumple. ¿Y cómo la aplicamos? En este caso tenemos el logaritmo en base 2 de 128 dividido en 8. Podemos hacerlo como diferencia de los logaritmos del numerador menos el del denominador. Logaritmo en base 2 de 128 es 7, es decir, el 2 elevado a la 7 me da 128. Y el logaritmo en base 2 de 8 es 3. 7 menos 3 da 4. Ese sería el resultado. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia se puede calcular como el exponente por el logaritmo de la base. Podemos comprobar, igual que en los anteriores, que esta propiedad realmente se cumple y cómo la aplicamos. Veamos este ejemplo. Logaritmo en base 4 de 64 a la 5.
el exponente multiplicando al logaritmo en base 4 de 64. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 4 de 64? 3. ¿Está bien? Porque 4 elevado a la 3 es 64. Entonces, directamente este cálculo me quedaría 5 por 3 igual a 15. Esto se aplica también cuando tenemos el logaritmo de un radical. Sabemos que cuando tenemos un radical de índice n, lo podemos escribir como un exponente fraccionario. Es decir, raíz enésima de x podemos escribirla como x a la 1 sobre n, elevado a la 1 sobre n. Este sería el exponente, entonces ese es el que pasa multiplicando al logaritmo de la base. Y se aplica exactamente igual esta propiedad. Otra propiedad muy importante es el cambio de base. ¿Para qué usamos el cambio de base? Para el caso que tengamos que calcular un logaritmo donde el argumento no sea potencia de la base. Entonces, esta propiedad nos dice que podemos elegir una base conveniente, por ejemplo una base m, y el logaritmo, en este caso el logaritmo en base a de b, podemos calcularlo cambiando la base a una base conveniente, como el logaritmo en base m o la base elegida del argumento, ¿bien?, dividido en el logaritmo en base m de a. Con respecto a esto de las bases, muchas veces nos sirve justamente el cambio de base para el cálculo en la calculadora. Ustedes en la calculadora van a encontrar, en las calculadoras científicas, dos teclas para calcular logaritmo. Una es esta, que indica el logaritmo en base 10 y se denomina logaritmo decimal y no se le escribe la base acá. O sea, cuando ustedes encuentren este símbolo, se está refiriendo al logaritmo en base 10 que se denomina logaritmo decimal. El otro es el logaritmo natural. Se escribe de esta forma, no se escribe la base es el número e. Se denomina logaritmo natural. Entonces, para hacer uso de la calculadora, nosotros podemos hacer el cambio de base en una base 10 o en una base e. Es decir, usar el logaritmo decimal o usar el logaritmo natural. Y hacemos el cálculo directamente con la calculadora. Entonces, veamos un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 7. Bien, como 7 no es potencia de 3, no puedo calcularlo mentalmente. Entonces, elijo el logaritmo decimal para usar esta tecla de la calculadora, pero podría usar el logaritmo natural. Va a quedar el mismo resultado, ¿está bien? Logaritmo decimal de 7 dividido en el logaritmo decimal de 3. ¿Sí? Recuerden que en el denominador es la base y en el numerador el argumento. Lo resuelven con la calculadora, les da este resultado. Podríamos hacer la comprobación. Hemos dicho que el logaritmo es el exponente al que hay que elevar esta base para que me quede este resultado. Compruébenlo con la calculadora. Si el 3 lo elevo a este número, me queda como resultado 7. Veamos otro ejemplo en el que se aplicaría. Logaritmo en base 4 de 32. 32 no es potencia de 4, pero tanto 4 como 32 son potencias de 2. Entonces podríamos hacer el cambio de base a una base 2. Quedaría logaritmo en base 2 de 32, que es el argumento, dividido en el logaritmo en base 2 de 4, que era la base original. Este me da 5 como resultado. Logaritmo en base 2 de 4 da 2. El resultado es 5 medios. 4 elevado a la 5 medios da 32 como resultado. Y esto es todo.